Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Cristian Ali Domínguez Vera. Estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Estoy cursando el sexto semestre y llevo la materia de Estadística y Probabilidad 2 con el profesor Noé Irving Flores. Estoy en el grupo 635. Y bueno, el trabajo que se nos dejó para esta semana es investigar un poco sobre las variables aleatorias discretas y conforme a la investigación responder 7 preguntas. Y bueno, como les dije, el tema principal de esta semana fueron la distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta. Y bueno, la primera pregunta es: ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una función que otorga un número real al resultado de un experimento aleatorio. Quiere decir que es una función que se utiliza para describir los resultados de un experimento aleatorio con el uso de números reales. Y bueno, se usan los números para, como dije, para asignar el valor a cada evento dado del espacio muestral. Y también igualmente pueden ser los posibles resultados de un experimento a realizar. Son los resultados que se esperan. Y bueno, un ejemplo podría ser al tirar un dado. Se tira un dado, se anota el resultado, tal vez salió 3. Se tira un dado, tal vez salió 2. Entonces, pues, así se describen el resultado, ¿no? Con la variable, con la función que es la variable aleatoria, se escribe con números la cantidad de veces que cayó tal cara de un dado. Entonces, pues eso es una función que asigna un número al resultado de un experimento aleatorio. Y sí, la siguiente pregunta es: ¿qué es una variable discreta? Una variable discreta es una variable que puede tomar un número finito de valores observables, que comúnmente son sucesivos. El resultado del valor, pues sí, el resultado del valor tiene un valor exacto o entero dentro de una sucesión. Por ejemplo, si se le pregunta a una persona cuántos hermanos tiene, poniendo como ejemplo, tiene 10 hermanos, los 10 hermanos del 1 al 10 son la sucesión. A lo mejor, y si se le pregunta cuál es el del medio, pues va a elegir uno que tenga la edad pues mediana entre todos los hermanos que tiene dentro de una sucesión, y el resultado es un número entero. Como dije, tiene el resultado de la variable aleatoria, la variable discreta, es exacto y está dentro de una sucesión. Por ejemplo, que ya le dije el número de hermanos, pues si se le pregunta cuántos hermanos tiene, pues va a decir 10. Hasta ahí es entero. Si se le pregunta cuál es el del medio, tal vez dice el 5, ¿no? Porque pues es el número de 5 dentro de la edad de todos. Pues es 5 nada más, es entero. No tiene 4.5 hermanos, no tiene 3.8 hermanos, no tiene 10.2 hermanos, tiene 10 hermanos, así fijo, 10 entero. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué es una variable aleatoria discreta? Una variable aleatoria discreta es una función que le otorga la probabilidad a una función del espacio muestral. ¿Qué quiere decir eso? Que esta variable es la que encargada de otorgarle, pues bueno, ya como dije, la probabilidad de que suceda tal experimento, ¿no? Que está constituido por, a diferencia de la anterior, que está constituido por un número finito nada más. En este puede estar constituido por un número finito o infinito dependiendo de el rango en que se desarrolle. Es un número finito o infinito de valores posibles, y como característica los valores tienen que ser numerables, sí o sí. Igual el ejemplo del dado: si se tira un dado 6 veces, existe la probabilidad de que caiga la cara con 1, 2, 3, 4 o 5 o 6, porque son 6 caras. Es del espacio muestral, 6 caras nada más, y cada cara tiene un valor de que suceda dentro del experimento. Es a lo que se le otorga la probabilidad de que caiga una cara dentro del experimento al tirar un dado. Y cada cara tiene la probabilidad de caer, que tomando en cuenta que son 6 caras, puede ser, cada cara tiene por decirlo así, un sexto de probabilidad de caer.
Entonces pues es eso, es la variable que otorga probabilidad a una función dentro del espacio muestral. La siguiente pregunta: ¿qué es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta? Es una función que asigna probabilidades igualmente a los valores de la variable aleatoria discreta, y comúnmente se representa con una tabla y está dado por la siguiente fórmula, la cual se lee como f de x es igual a la probabilidad de que x mayúscula tome el valor de x. F de x es la probabilidad de los valores. Esto es la probabilidad de que x es la variable aleatoria, de que x tome el valor de x minúscula, ya sea x mayúscula, x minúscula, de que la variable aleatoria tome el valor de sus valores, que la x minúscula son los valores de la variable aleatoria. Entonces f de x es igual a la probabilidad de que x tome el valor de x minúscula. Al valor de cada variable, de la variable aleatoria, se le otorga, se le asigna una probabilidad de que suceda, y como dije está dado por la fórmula anterior, que es esta. Se la muestro de nuevo. Y es esta la fórmula con la que se trabaja dentro de la distribución de probabilidad de una función, de una variable aleatoria discreta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar una variable aleatoria discreta? El valor mínimo que puede tomar una variable aleatoria discreta es 0, aunque conforme a lo que yo estuve investigando, que el valor mínimo depende del rango en el que se desarrolla la variable, porque recordemos, una variable aleatoria discreta puede asumir un número contable de valores. Los valores son contables, así que una variable tiene un rango de valores contables. Quiere decir que dependiendo del rango se puede conocer su valor mínimo, aunque con los videos que vi se menciona que el valor mínimo es 0. Y pues sí, creo que concuerdo con que es 0, aunque me quedo como esa duda de dependiendo del rango, aunque estoy un poco más seguro de que el mínimo es 0, porque pues si son contables, ya no se puede contar abajo de 0, porque recordemos que se deben usar enteros para contabilizar los resultados, los valores. Y a contrario de la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor máximo que puede tomar una variable aleatoria discreta? Como dijimos, una variable aleatoria discreta puede asumir un número contable de valores dentro de su rango. Aquí, conforme a lo que investigué, sí depende mucho de su rango. Por ejemplo, si una persona tiene 10 carros, el número máximo va a ser 10, porque son finitos los valores, son finitos dentro de ese rango. Entonces el valor máximo depende mucho del rango, depende en su totalidad del rango en el que se desarrolla la variable, al contrario de la anterior, que es 0, el valor mínimo que puede tomar una variable aleatoria discreta. El mínimo es 0 y el máximo depende de su rango. Y pues sí, la última pregunta es: en una distribución de probabilidad, la sumatoria de todos los valores, de todas las variables, ¿a qué valor debe corresponder? Y eso es fácil, a 1, porque la suma de los valores de la variable pues debe ser 1 sí o sí, porque si no, no puede ser una distribución de probabilidades de la variable aleatoria discreta. Estamos de acuerdo, ya que recordemos que antes ya se había trabajado con algo parecido, de que los valores de las probabilidades asignadas a los valores debe dar 1. Y aquí es lo mismo, la suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1, siempre es 1. Si no es 1, pues algo está mal, o simplemente no es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Y pues sí, esas son las 7 preguntas. Espero que esté correcta la información que obtuve con la investigación previa. Y
creo que es todo. Recuerda, mi nombre es Cristian Ali Domínguez Vera. Le agradezco que vea este video y que siga teniendo un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.